Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Eric y Escalae, por invitarme a compartir estos momentos que son críticos, donde muchas familias los están pasando mal, donde muchos centros escolares están haciendo un esfuerzo ímprobo por adaptarnos, por acompañar a nuestros alumnados. Y desde mi punto de vista, yo entiendo también que igual que el TINA y Escalae en general, pues queremos acompañaros también y aportar nuestro granito de arena en esta situación. Así que empiezo con un abrazo muy fuerte, como creo que no puede ser de otra manera, y vamos a intentar resumir en 15 minutos. Los que me conocéis sabéis que soy rápida, pero no sé si en este caso será tanto, para mí es un reto, pero vamos a intentar en 15 minutos ofrecer un poco esta situación para que luego Tina os dé pautas para poder actuar durante este confinamiento. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿por qué? ¿Por qué en principio, por qué una sesión de este tipo? ¿Por qué una conferencia sobre acoso escolar cuando nos encontramos en una emergencia sanitaria, económica, social y por supuesto una emergencia educativa que nos tiene pues a todo el profesorado y a toda la comunidad educativa esforzándonos en materiales, en evaluaciones, en adaptarnos a superar la brecha digital que está afectando también a nuestro alumnado? ¿Por qué? Bien, la respuesta es clara. Más de 1.500 millones de jóvenes y de niños están afectados por las escuelas, están afectados por el cierre de las escuelas de todo el mundo. Y no solo eso, sino que con este cierre de las escuelas se están produciendo un nuevo contexto. El nuevo contexto es un uso masivo de plataformas educativas, porque nosotros estamos poniendo a disposición de nuestros alumnos estas plataformas. Estamos también hablando de un uso masivo del ocio online. Se están acercando los niños a las plataformas online para jugar, para intercambiar. Estamos hablando de una intensa actividad de socialización digital. Esta socialización ya había empezado, somos conscientes de ello. Sin embargo, esta socialización que prácticamente está anulando el plano presencial, en el 99,9% de los casos nos trae nuevos retos. Nos está nuevos retos porque sabemos que los menores están asumiendo riesgos que responden a la falta de contacto físico con los iguales. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de que los niños antes reservaban actividades un poco más íntimas para el trabajo o para los contactos para el contacto personal. En este caso, los niños, los menores, los adolescentes especialmente también están enfrentándose a esta situación nueva, disminuyendo esas reservas que tenían y asumiendo riesgos que antes no asumían realmente. Por lo tanto, tenemos un riesgo adicional. Y finalmente, ese distanciamiento físico del centro educativo, tenemos que tener muy claro que hace que desaparezca en cierta medida, porque estamos todos muy conscientes de vigilar también por la salud emocional y social, psicoemocional de nuestros niños, psicosocial, le estamos enfrentando a que disminuya ese factor de protección que significa el colegio. Y sí, el colegio significa un factor de protección ante el acoso escolar. En el colegio se encuentran los factores de detección que son tan importantes. Y en el colegio los profesores, seguro que todos aquellos que nos estáis viendo tenéis esa sensibilidad, estamos muy pendientes y aplicamos todo nuestro conocimiento para poder detectar y trabajar estas situaciones. En este caso, el colegio está más distante y ese factor de protección es posible que disminuya. ¿Cómo nos ha acogido esta situación, este contexto? Lo estamos afrontando con una competencia digital que es un término que ya apareció en 1974, pero que todavía no está asumido. Es un concepto que es el factor crítico a la hora de asumir la vida digital. Los menores y los jóvenes, también los papás y los educadores en menos medida, porque estamos avanzando, dicen que estamos avanzando como lo que hubiéramos avanzado en circunstancias habituales 2 años, lo hemos avanzado en semanas. Esa competencia digital significa no solo saber acceder a los juegos, como hacen nuestros niños que son nativos digitales. No estamos hablando de cómo acceder, de cómo arreglar el ordenador, de cómo crear un servidor incluso. No, estamos hablando de un uso saludable y crítico de las herramientas. La competencia, esa competencia digital que incluye hasta 21 características de este concepto, ¿no?, que está definido y que promueve la Unión Europea en múltiples proyectos, no está alcanzado, no está adquirida esta competencia. Y eso supone también un riesgo adicional. Por tanto, esperamos un repunte del ciberacoso. Y eso es algo que tenemos que tratar.
Ya UNICEF, en una nota técnica que está publicada durante este mes, se ha publicado en abril del 2020, nos habla de cuáles son las implicaciones a nivel de protección de los niños en las fases online. Este es un informe que está realizado pues, con la Alianza Mundial, con la Unión Internacional de Comunicaciones, con la OMS, etcétera, etcétera, y nos desglosa todas ellas, todas esas implicaciones a nivel de protección. Yo recomiendo que le echáis un vistazo. Yo voy a hacer un pequeño resumen uniendo con nuestras recomendaciones desde Kiva, desde nuestra labor como formadores en acoso escolar. ¿De acuerdo? Bien, creo que muchos de vosotros conoceréis esta imagen. Esta es la imagen de los roles de los participantes en el acoso escolar. Permitidme 30 segundos para recordaros que en el fenómeno del acoso escolar es fundamental que tengamos clarísimo que es un fenómeno de grupo. Es un fenómeno de grupo donde tenemos distintos roles. Tenemos las víctimas, ¿verdad? Pienso que algunos de los que nos están viendo están diciendo que somos un poco repetitivos, pero es importante porque vamos a trasladarlo esto de nuevo. Tenemos las víctimas, los que sufren las agresiones, tenemos las personas que cometen el acoso, que ejercen la violencia, y tenemos un grupo que generalmente es el 80% de este fenómeno, que son los espectadores. Todos los programas a los que nos podamos acercar, Kiva por supuesto, y Kiva ya en 1996 Salmi publicó en una revista científica y nos hizo entender que son los espectadores, aquellos que observan, que están presentes, que presencian el acoso. Esos son el punto crítico para solucionar el acoso escolar. El acoso escolar se está trasladando al ámbito online. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que vamos a hacer una reflexión. Los niños y las niñas que sufrían acoso escolar presencial, en estos momentos han vuelto al hogar. Es posible que hayan experimentado un alivio porque no están delante de las personas que les acosan. Pero también ha podido pasar que ese acoso escolar se haya trasladado directamente al ámbito online. Sabemos que el acoso, el ciberacoso correlaciona directamente con el acoso tradicional, es decir, niños que son acosados presencialmente es muy probable que sean acosados online. También puede pasar otra cosa, que los niños sean acosados o no previamente, antes de esta situación de alarma, pues estén viviendo una situación de acoso simplemente a través de los medios digitales. Es decir, que si nos estamos exponiendo de forma masiva, si no contamos con la competencia digital suficiente, y además estamos haciendo un uso intensivo tanto en tiempo como en distintos ámbitos, se produce una situación crítica que debemos abordar. Bien, líneas de acción. Líneas de acción de cara al alumnado. A mí me gustaría comentarles tres líneas básicas. En primer lugar, fortalecer la competencia digital del alumnado en la parte de la seguridad. Que los niños sepan comportarse de forma segura. En segundo lugar, promover el uso de la tecnología con respeto. Es decir, trasladar ese respeto del que siempre hemos hablado, ¿no? El respeto en la comunicación, el respeto a los demás, el respeto a mí mismo y el respeto a los demás, vamos a trasladarlo al ámbito en el que estamos ahora interactuando de forma masiva, nuestras relaciones sociales a través de Internet. Y en tercer lugar, debemos promover la acción de defensa del ciberacoso de los espectadores. En este caso ya son los ciberespectadores. Sabemos también por estudios científicos que a los espectadores, los ciberespectadores, les cuesta más actuar en el ámbito online. Así que les tenemos que ayudar y les tenemos que apoyar. ¿De acuerdo? Bien, yo voy a compartir ahora, si me permitís, una infografía que he creado para todos, para este momento, y que creo además que puede ser, la vamos a poner, por supuesto, a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Esta infografía incluye 4 aspectos, estos 4 aspectos de los que hemos entrado. He hablado de 3 aspectos, yo lo sé, pero los he desglosado en 4 para que podáis utilizarlo de una forma más sencilla con el alumnado si lo consideráis oportuno. En primer lugar, promover la seguridad básica. La seguridad básica del alumnado es la siguiente. Eso son lo hemos hecho en forma como de decálogo, de pequeñas tics que tenemos que tener en cuenta con nuestros alumnos y trasladarles. Ya veremos luego cómo. Primero, crear contraseñas seguras y no compartir información ni con mi pareja ni con mis amigos. Estamos atentos en el tema de ni con mi pareja, del abuso que se está produciendo, estamos alerta del abuso que están produciendo en las parejas de adolescentes de control de la vida digital. Por eso ese es ni con mi pareja ni con mis amigos. Esas son 2 claves muy clásicas, pero que no debemos dejar ya de sobreentendidas.
cierro mi sesión. Siempre compruebo permisos de aplicaciones, siempre en redes sociales la privacidad es importante, nuestras cuentas son privadas y aprendo a bloquear los contactos en redes sociales que tienen una forma de hacerlo en cada red social, ¿de acuerdo? Eso es en cuanto a la seguridad básica. Otra cuestión, mi comportamiento, el comportamiento de los alumnos debe ser un comportamiento seguro. Significa que no abro correos sospechosos. Aquí hablo un poco de los adjuntos en JPG, de imágenes que aunque sea de personas conocidas, pueden traer malware y entonces es una pequeña llamada de atención para que ellos estén atentos. Siempre depuro mi lista de contactos, no acepto desconocidos en mi red, protejo mis datos y mi imagen, nunca revelo datos personales. Tened en cuenta que cuando revelamos también imágenes, estamos dando en los metadatos información incluso de nuestra ubicación, el GPS entra dentro de esta parte. El baño y las estancias íntimas deben estar libres de móvil y, bueno, un poco de adaptación al tema del COVID, desinfecto mi móvil a menudo, sobre todo ahora que estamos saliendo. La segunda línea de actuación con los alumnos es el respeto. Estamos hablando de la comunicación con respeto, la comunicación también positiva. En las comunicaciones que hacemos, videoconferencia, mensajería, hablaríamos e intentaríamos establecer unas normas de conversación. Pregunto, ¿es buen momento para hablar ahora? Respeto el tiempo de los demás. Uso un lenguaje claro, sin dobles sentidos. Tenemos que tener en cuenta que en WhatsApp es donde se producen las mayores situaciones de ciberacoso. Todo empieza, y lo sabemos bien por experiencia incluso, ¿no?, con malentendidos. Respeto turnos y opiniones de los demás en videoconferencias, reviso mis comentarios de broma, me pregunto, ¿se puede malinterpretar? Intento ser amable. No critico, no insulto ni ridiculizo a nadie, son normas que ya hablábamos sobre el acoso escolar, lo estamos trasladando simplemente al entorno online, y no expulso a nadie de grupos. No expulso a nadie de grupos salvo que haya un comportamiento contrario a la convivencia, ¿de acuerdo? Bien, son 3 cuestiones que creo son sencillas, pero merece la pena que recomendemos a los alumnos. Y luego el ciberbullying. Del ciberbullying, evidentemente, ya caso concretísimo, para que tengamos pautas concretas, fáciles de trasladar al alumnado. No responda a provocaciones cuando se producen, esto es la típica frase, don't feed the troll. Pido que no compartan información y fotografías en entornos públicos si no quiero que se compartan, porque tengo derecho a eso, estoy respetando, pido que respeten mis fronteras personales. Pido también que las retiren si alguien comparte información mía o fotografía y no quiero que sea así. Lo puedo pedir, exijo que se me respete. Siempre busco ayuda a un adulto cuando hay algún caso de problemas. Evito personas que no me hacen sentir bien. Si me siento mal, muchas veces los niños se sienten mal, no saben por qué, pero perciben que algo no funciona. Me resguardo hasta que lo puedo aclarar, ¿no? En este caso también el tema del adulto es importante. No permito que mi pareja controle la actividad de Internet. Esto es un hecho que está proliferando de una forma importante. En este caso, los profesores, los colegios tenemos que estar atentos y dar avisos. No podemos permitir, sobre todo, que las niñas, los niños también, pero en este caso el repunte es de las niñas, que permitan ser controladas a través de redes, compartiendo contraseñas, compartiendo ubicación 24 horas, eso hay que intentar evitarlo. Y en segundo lugar, reacciono en caso de ciberacoso, recojo evidencias, capturas de pantalla, audios, bloqueo según el caso y comunico a un adulto. Y en los dos últimos hablamos de activar a los espectadores. Contacto con la víctima de acoso para mostrar mi apoyo y cuido a los demás, y en caso de que conozca a una víctima, también pues le apoyo, incluso en redes, con comentarios positivos. A una fotografía, por ejemplo, en la que nos están diciendo que parece feo, aparece fea, decimos, a mí me parece que estás estupendo. Son claves pequeñas que ayudan a responder a los espectadores, ¿de acuerdo? Bien, esto en cuanto a los niños. Quedan unos minutos justos para poder hablaros de cuáles son las acciones prioritarias que considero básicas para los centros escolares. ¿Qué podemos hacer, centro escolar, para llevar a cabo estas medidas, para poder trasladarlas a nuestros alumnos y a los padres también, y que sea fácil? En el ámbito de la seguridad básica, del comportamiento seguro, 3 fases. 1. Diagnosticar el nivel de adopción de las medidas básicas. ¿Cómo podemos hacerlo? Con cuestionarios basados en la infografía, creo que todos sabéis hacerlo ya con Google Drive. Vamos a mandarle esto a los niños, después es una tarea sencilla que pueden hacer. Y, por ejemplo, entrevistas dirigidas y grupos de discusión en clase.
Vamos a tratar este tema y vamos a ver cómo responde el alumnado. Vamos a testar en qué fase se encuentran. En segundo lugar, realizar una estrategia de comunicación, difusión de las medidas a la comunidad educativa. Podéis publicar, utilizarla libremente, la infografía que os acabamos de facilitar y las normas básicas de etiqueta del centro. Es decir, pues hablamos de uno en uno, nos respetamos, preguntamos si podemos hacer una foto cuando estamos en videoconferencia, etcétera, etcétera. Necesitamos enviar estas normas a padres y madres. En la versión simple, mandar la infografía. Y tercero, pues podemos incluso establecer un contrato de etiqueta con las familias, ¿no? Creo que ahora juntos podemos hacer la fuerza. Y en tercer lugar, la implantación ya de estas medidas. ¿Cómo implantamos estas medidas de protección y comportamiento seguro? Uso expreso de la acción sería el uso expreso de normas en los entornos virtuales de aprendizaje. Todos los profesores estamos poniendo a disposición de nuestros alumnos entornos virtuales, estamos en Google Classroom, algunos Moodle, bueno, inmensidad de plataformas. Vamos a hacer expresamente uso de estas normas. Vamos a pedir permiso para fotografiar, vamos a pedir un lenguaje positivo, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo expresamente. Señores, hoy vamos a bla, 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 y vamos a hacerlo de esta manera. ¿Vale? Acción prioritaria para la protección y el comportamiento seguro. Y para el bullying, ciberbullying, el centro aquí es el líder de estas actividades. Tenemos 3 ámbitos. Una estrategia de comunicación, una estrategia para detección y prevención y activación de los espectadores. Comunicación. Bueno, pues necesitamos realizar un refuerzo de los mensajes de tolerancia cero. Todos los centros, y seguro que muchos de los que estáis aquí ya nos conocéis y hemos iniciado ya este mensaje de tolerancia cero. Necesitamos enviar estos mensajes de tolerancia cero, reactivarlos. Es absolutamente esencial. En segundo lugar, utilizar la guía de Kiva de prevención de acoso para los padres, enviarla, hacer resúmenes, enviarla a los alumnos, resúmenes, que resuman ellos, que los expliquen con vídeos. Está libre, podéis también acceder a ella y os la vamos a proporcionar a todos los colegios, Kiva, ya tengan Kiva o no. Y luego, por supuesto, difusión de las medidas concretas. Con la infografía es una opción fácil. En segundo lugar, la detección. Establecer una vigilancia educativa. ¿Cómo lo hacemos? A través de la acción tutorial. Y sabéis que yo me cuido mucho de no mandar trabajo a los profesores porque lo entiendo y porque ahora mismo sois líderes y sois un apoyo importante y estáis sobrecargados de trabajo. Pero podemos evaluar, sé que estáis evaluando el bienestar de los niños. Es importante que evaluar también este bienestar en relación a cómo se están relacionando con sus iguales. ¿Cuál es el nivel de socialización? Que nos cuenten, lo podemos hacer a través de también entrevistas dirigidas, conversaciones en grupo, en las tutorías, y podemos ver un poco cómo está funcionando, si está habiendo problemas, qué tipo de problemas. Por supuesto, en todas estas plataformas, moderar el chat. Moderar el chat significa observar cuáles son los mensajes en los entornos virtuales de aprendizaje. Ahí estamos presentes. Y por supuesto, en esos chats donde no estamos presentes, en esas conversaciones informales, yo creo que es una medida maravillosa poder activar estos programas que tenéis muchos de ayudantes, incluso establecer una red de delegados, donde los delegados que sí están presentes en los WhatsApp de las clases, que están presentes en redes, en Instagram, etcétera, que ellos sean la voz para reportarnos si está habiendo algún caso de acoso. En algunos, un pequeño apunte, algunas de las prácticas importantes que os puedo también trasladar son las redes de alumnos que son técnicamente un poco más avanzados, que las hay en todos los centros, y esos alumnos pues tienen como labor desarrollar algún vídeo de explicación de medidas de seguridad o medidas de protección frente al acoso, y luego los trasladan a otros niños. Sabemos que todos los niños están realizando ese tipo de deberes ahora, ¿no? En clase, en casa. Entonces, bueno, pues es una medida que esos niños que hacen de red, ayudantes, delegados, puedan trasladar esos mensajes y que sirvan sobre todo de referencia para que los niños contacten con ellos y estos nos pasen nota si se ha detectado algún caso de acoso. Y finalmente, para la prevención y la activación de los espectadores, bien, pues es sencillo realizar el visionado y reflexión de casos de acoso. En Kiva tenemos casos de acoso y tenemos vídeos y algunas unidades también de ciberacoso, pero si no los tenéis porque no tenéis relación con Kiva, podéis utilizar también vídeos de acoso que podéis encontrar en YouTube y demás. Y por supuesto a los colegios Kiva promover los videojuegos.
¿de acuerdo? El uso de los videojuegos, porque además va a ser una herramienta de implicación con los padres y de repaso de aquellas habilidades, esas actitudes, capacidades que hemos desarrollado durante todo el año. Bien, finalmente, termino con una frase de César Bona del 29 de marzo, no porque el 29 de marzo sea mi cumpleaños, pero también cuenta la pregunta que dice César Bona, la pregunta no es si van a perder ritmo escolar, que entiendo que también es, pero la pregunta es cómo pueden salir mejores de esto nuestros niños, cómo pueden salir protegidos, capaces y cómo su actitud puede ayudarles o moverles también para ayudar a los demás, cómo podemos protegerles y ayudarles en estos momentos para avanzar. Así que bueno, pues muchísimas gracias y espero que estas pequeñas notas hayan sido interesantes. Luego pasamos a las preguntas. Creo que tengo que dar paso a Tina. Gracias. Bueno, ahí si quieres, Blanca, quería comentarte una cosa, ¿no? Que estaban comentando por aquí por el chat y tal, que ha habido una infografía que no, una diapositiva que no se ha terminado de ver. Era digamos, esta última que era el cierre, no, la anterior, los planes de actuación tampoco, la anterior. Un momentito, voy a, si queréis que la Sí, comparta ahora. si la pudieras, aunque fuera, mostrar un momentito y explicar rápidamente. Sí, bueno, esta es la que tenemos, A ver, la la anterior. infografía del alumnado, si la hemos visto, ¿correcto? Sí. Pero aquí Bueno, pues ibas dando tips, ¿no? En ese sí, ibas estos dando son tips. los tips que hemos tenido, de todos modos, Ok, como vale. aquí era un poco las acciones prioritarias para los centros escolares en cuanto a la parte de seguridad del alumnado y el comportamiento seguro. Hablamos de 3 fases, 3 ámbitos: diagnóstico, estrategia de comunicación y nivel de implantación, y distintas acciones a realizar. Para el diagnóstico, pues tenemos que, para diagnosticar la situación, hacer pequeños cuestionarios basados en la infografía, de esas cuestiones muy, muy básicas. Sabéis que hemos pasado por alto muchas cuestiones, como pueden ser la imagen digital y muchas, sé que faltan, pero creo que son las básicas. Hacer entrevistas dirigidas a los grupos. Para la estrategia de comunicación, publicar la infografía si queréis, o la que vosotros queráis, con las cuestiones básicas. Incluir, por favor, a los padres, que es importante. Los padres además tienen preocupación y lo van a agradecer. Y hacer un contrato en etiqueta. Y en la implantación, pues usar de forma expresa, hablar de esta infografía en los entornos virtuales de aprendizaje que estamos utilizando. Y en último lugar, no quiero tardar mucho por no quitarle tiempo No, tampoco a perdona, Tina y a Blanca, sí, compañeras. Y era esta la fase. anterior, perdona, Blanca, era justo la Esta. anterior, de infografía, no, Ah, la de infografía, pero realmente perdón. aquí debería de aparecer algo o simplemente es el Sí, título. sí, sí, La aquí. No sé infografía si no la se estoy viendo ve. ahora. ¿La Vale, la estoy viendo infografía ahora? no se ve, sí. Sí. Bueno, esto lo voy a dejar disponible para que lo utilicéis pues libremente. Ah, vale, ¿Vale? Seguridad vale, básica, comportamiento, respeto y ciberbullying, que puede ser vale. la base para nuestras actuaciones si lo tienen a bien los centros. ¿Vale? Vale, pues perfecto, Blanca, pues muchísimas gracias. Vale, bueno, se me olvidó comentar una cosa, sí que la quería trasladar, porque estoy viendo que están las personas haciendo muchos, sobre todo son saludos, ¿no? Los compañeros y compañeras hay mucho en México, en Argentina, en Colombia, nos han estado saludando, aquí en España también nos saludaban algunas personas, pero quería comentar que al finalizar vamos a tener, o al finalizar la conferencia de Tina, vamos a tener un tiempo para poder responder dudas que puedan surgir relacionadas con lo que están comentando las compañeras. Así que aprovechen los comentarios para ir dejando ahí las preguntas y después yo les trasladaré tanto a Blanca como a Tina esas preguntas para poder resolver. Vale, pues turno de Tina Maquela. Tina Maquela, concretamente, bueno, nos va a hablar, era relacionada con el título, que era Manejo de emociones y buena convivencia online en tiempos de crisis. Así que, Tina, si estás preparada. ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? Vale, perfecto. Sí, únicamente amplíala y ya. Genial. Vale, pues adelante, Tina, cuando quieras. Muy bien. Me alegro un montón poder estar aquí hablando. Saludos de mi casa de campo. Llevo aquí desde mediados de marzo. Entonces os echo mucho de menos. Aquí estamos aislados todos. Y he visto que hay mucha gente que conocemos, que es una alegría de estar en contacto de nuevo, de España, de
Paraguay, México, Argentina, Colombia. Sí, estupendo. Nada, y como yo soy finlandesa, hablo más lentamente, entonces no puedo hablar tantas cosas como mi colega Blanca. Entonces mi reflexión será un poco así, más lenta y pocas cositas. Pero la idea era esto estaba buscando materiales que tenemos de Kiva que pienso que nos va muy bien durante esta época de crisis. Y es un poco daros ideas de cuáles son los temas que podríamos trabajar con nuestros alumnos. Obviamente, la mayoría de las actividades de Kiva están pensados para trabajar en la clase. Entonces, pero confío mucho en la creatividad de todos los docentes, que seguramente seguro que sois capaces de encontrar maneras de hacerlo online. Y además, cuando estaba buscando estos materiales, estaba pensando que en realidad es algo que este manejo de emociones y buena convivencia es algo que necesitamos aprender a todos. Todos los padres, todos los docentes, los directores, los alumnos igual. Nos hace falta mucho estas competencias en esta época. Por lo cual os invito también a reflexionar cómo lo hago yo cuando estoy en contacto por online, cómo manejo yo mis emociones. Pues nada, ok. En las actividades de Kiva hay un montón de actividades relacionadas con las emociones. Lo que hay que mirar es pues adaptarlo para la edad. Y entonces, en estas actividades trabajamos mucho de definir, reconocer, expresar, entender las causas, manejar las emociones. Esto es, por ejemplo, son unos slides de contenidos de Kiva que podríamos utilizar o en una videoconferencia o podríamos dar un trabajo de reflexión escrita, individual, de hablar de la importancia de reconocer las emociones que tengo yo o que tienen mis compañeros y por qué es importante gestionar mis emociones. Recordamos que en las actividades Kiva nunca hay una única respuesta correcta. La idea es siempre además que los niños, los jóvenes mismos, tienen que buscar soluciones. Nosotros no damos soluciones, sino son ellos que tienen que encontrar las soluciones que le va bien a ellos. Pero obviamente nosotros como docentes o como padres tenemos que ayudarles, a guiarles en esta conversación. Pero cuando hablamos de emociones, podríamos, por ejemplo, mencionar que este trabajo nos sirve para la prevención y a la hora de enfrentar bullying, pero en realidad nos va muy bien en esta época difícil, como ya he comentado, y son competencias para toda la vida, entonces vale la pena aprender a manejar las emociones. Luego, en materiales de Kiva, hay estos, ¿cómo se dice?, tarjetas, cards, que se podría utilizar también online. Bueno, he elegido algunos ejemplos que se podría hablar de posibles causas de por qué uno se siente así y qué se podría hacer que si me siento así. No sé, por ejemplo, estoy enfadado porque no puedo salir de mi casa. A ver, ¿qué puedo hacer? O me siento miedo porque no sé qué va a pasar a mi abuela. Cómo actuar, qué hay que hacer. Y la idea sería animar a los alumnos a encontrar estas soluciones. O me siento que estoy súper furiosa. ¿Qué puedo hacer? No sé, ir a correr, a hacer algo para manejar mi emoción. Bueno, o me siento alegre también. No quería hablar solo de emociones negativas. Allí en Kiva hay, por ejemplo, hay un ejercicio de detective de emociones y estaba pensando que
se podría hacer una adaptación de diario de emociones. Por ejemplo, pedir que los alumnos escriban cada día cómo se sienten y hacen un diario, y así pueden reflexionar a ver cómo ha ido esta época de crisis, cómo estoy hoy, qué podría hacer para estas emociones que tengo regularmente. Esto también hay que adaptarse para la edad. Con los más pequeños podrían ser como son estos emoticones que tienen que marcar, ok, hoy pues me ha ido bien, estoy feliz, y otro día no. Entonces esto podría ser un buen ejercicio en esta época para trabajar con los alumnos. Y luego cuando trabajamos online, Blanca ya ha hablado mucho de la buena convivencia online, pero con los alumnos podríamos hablar de conversar, reflexionar de esto, de la diferencia de comunicación y expresión de emociones cuando es a través de la red o cuando es presencial. Cosas que es mucho más difícil, por ejemplo, interpretar las emociones y mensajes cuando no estamos presencialmente en un grupo. Y podríamos conversar de esto, cómo expreso cuando estoy en esta situación, si son emoticonos o a ver, podríamos hablar de la dificultad, a veces interpretamos mal mensajes y por eso también hay que entender que una persona a lo mejor no ha significado esto. Cuando es solo un mensajito, a ver, no se ve, por ejemplo, las emociones o ironía que está detrás. Estas cosas son muy importantes también para nosotros como adultos. Yo siguiendo ahora social media, por favor, los comentarios de los padres, de los docentes, de todos nosotros, veo que a veces no manejamos nuestra expresión y emociones cuando expresamos online. Blanca también ya ha hablado de etiqueta, pero podría ser una actividad también de trabajar con los alumnos. Aquí hay algunas ideas, pero recomiendo incluso crear nuestra etiqueta entre nuestro grupo. ¿Cuáles son las cosas? No contestar a un mensaje cuando estoy enfadado, no reenviar los mensajes de alguien sin permiso, no decir las cosas por internet que yo no diría a la cara, no revelar mi contraseña a nadie. Y luego, pues, es importante hablar de esto, que las personas que están en internet no siempre son quienes dicen ser, los riesgos online. Y que, por otra parte, no se puede, hay que entender que si yo publico algo por internet, puede ser que se difunde y todo el mundo lo ve. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se publica y en qué foros se publica información. Y que no se puede divulgar las fotos o materiales de otras personas. Allí veo muchos fallos también de los adultos. Lamentablemente están compartiendo cosas que sin permiso. Así, entonces tenemos que vigilarlo mucho. Y luego del tema más bien del ciberacoso. Entendemos que cuando hablamos del acoso escolar siempre hay estas características, que es algo que es intencional, se repite y hay una diferencia de poder. Y en el ciberacoso es lo mismo. Pero los ejemplos de ciberacoso son, por ejemplo, difundir rumores, subir fotos sin permiso, presentarse como otra persona, escribir algo malintencionado, enviar amenazas, divulgar información privada, etc. Entonces estaría muy bien hablar con nuestros alumnos y con nuestros hijos también de este tema, que es ciberacoso. Y luego lo que podríamos hacer también como una actividad, podríamos conversar, preguntar opiniones de nuestros alumnos. ¿Qué hacer si alguien ha publicado mensajes insultantes o de mi amigo o ha divulgado mis fotografías? Allí
a veces a los alumnos les va mejor hablar de otra persona, no hablar de si esto me pasa a mí. Y por eso, como hablar en tercera persona nos va bien. Porque puede ser que sus recomendaciones son diferentes para una persona o para un amigo que para mí. Y por eso estas preguntas vemos que son tanto para ayudar a mis amigos y como también si esto me pasa a mí. Y como Blanca ya ha hablado de la importancia de tener personas que apoyan a posible víctima. Ahí estamos practicando varias cosas por eso. Ok. Y mi parte ya para terminar. Estaba pensando que una bonita actividad de actuar contra o para prevenir más bien cyberbullying podría ser el regalo de buen humor. Podría ser una actividad que todos los niños y jóvenes del grupo deberían pensar algo positivo de las colegas y luego hacer un post positivo de sus colegas en foros seguros que sabemos que pueden manejar y funciona también el tema de la privacidad. Y así estuviéramos también animando a unos a otros y de alguna manera esto nos iría bien para manejar nuestras emociones. Bueno, yo termino ya aquí. Repito que agradezco un montón que tenemos esta bonita comunidad trabajando con el tema de prevención y enfrentamiento del acoso escolar. Y confío de verdad en la capacidad de todos los docentes, padres y jóvenes y niños a colaborar para apoyar a unos a otros. Ahora no es el momento de buscar culpables o acusar o quejar, sino es un momento de pensar cómo yo puedo contribuir para el bienestar de mi comunidad.